director tenía que revisar todas las de mi stage y el error más común que cometían era que siempre se les olvidaba una pregunta o ponían algunas cosas en Spanglish, entonces esas preguntas no son válidas. ¿Listo? Entonces, como para que revisen mucho, yo, por ejemplo, cada vez que voy a aplicar algo, le pido a 3 o 4 personas que me revisen la aplicación antes de enviarla. Entonces, no se vayan a confiar, como ya les dijeron las políticas. ¿Listo? Entonces, bueno, chicos, ya entrando en materia, entonces vamos a hablar del OEM. ¿Listo? Entonces, quiero que me escriban rápidamente si alguien tiene algo de conocimiento sobre el OEM o si estamos como más o menos en cero. Listo, súper. Entonces, eso es lo primero que quiero que sepamos, como hay algunos que están más o menos, entonces porque digamos ya no se llama OD Model, sino se llama Organizational Evolution Model, y es porque queríamos que este modelo dejara de ser solo de OD, ¿sí? Y esa fue la razón del cambio principal. ¿Qué pasaba cuando era solo de OD? Que normalmente solamente lo entendía el OD Director y el LCP. Pero este es un modelo que le apunta a que una entidad local crezca y se desarrolle, entonces no tiene sentido que solo la conozca el LCP, sino eso es algo que se debe saber la Junta Ejecutiva. ¿Listo? Entonces, esa es la principal. Cambió el nombre también porque el hecho de que Geraudy Model ya quedaba como creaba muchos mindsets, entonces lo cambiamos. Entonces, ¿qué es un OEM? Es lo que a ustedes les ayuda a clarificar cómo se debe crecer saludablemente. Entonces, aquí ya está el primer disclaimer. Sí, es como a hoy hay muchas entidades que están por fuera de lo que propone el OIM. Y eso ha hecho que, uno, no estén con la apuesta que nosotros tenemos como ISEC en Colombia. Entonces, los servicios que se entregan a estas entidades son medio raros, ¿sí? Porque como no están dentro, digamos, del marco estratégico que uno les propone, entonces a uno le toca hacer doble trabajo para poder prestar servicios especializados. Y lo segundo, la mayoría de entidades que no están alineadas a este modelo están en este momento estancadas o decreciendo. Entonces, eso lo que prueba es que la apuesta sí, digamos, va hacia las necesidades que nosotros tenemos en el contexto y salirse de esta propuesta sí afecta en gran medida a las entidades locales. ¿Cuál es la apuesta principal del Evolution Model, del Organizational Evolution Model? Es la especialización. ¿Por qué? Porque año tras año nos hemos dado cuenta que no necesariamente todas las entidades que corren los 6 productos a la vez son las entidades que más volumen o que más contribución están dando la ISEC en Colombia. O lo que está pasando es que su contribución es, digamos, importante, pero la calidad de las experiencias empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque es un LCP tratando de controlar 6 productos más el esfuerzo del back office que esto implica. Sí, entonces por eso la apuesta siempre ha estado en la especialización. Es como es el dicho, entonces el que mucha abarca poco aprieta, ¿sí? Lo que no queremos es eso. Hay pocas entidades locales que lo han logrado, pero son entidades locales que ya llevan años y años y años de KM y de procesos ya consolidados, ¿sí? Entonces no quiero como que se monten en la idea de que porque yo creo que mi entidad local ya está lista para abrir un producto y ya, entonces esa es la única razón que tengo para abrir un producto, que eso pasa mucho cuando los LCPs quedan electos. Entonces ellos dicen como no, yo creo que deberíamos abrir tal producto. Entonces ahí la primera invitación que yo les hago es cuando, si llegan a quedar electos, cuando su audit director les muestre la propuesta de estructuras y de productos que ustedes deberían correr, si van a llegar con una propuesta y un producto nuevo, ojalá lo hagan con base en datos, ¿sí? De mercado, facultades, digamos, históricos, para que sea una decisión fundamentada. ¿Listo? Entonces, porque es importante tener un modelo organizacional porque esto da un mindset, ¿sí? No quiero que piensen que todos los mindsets son malos. Es necesario
tener un mindset que nos ayude a evolucionar. Entonces, normalmente digamos que el gráfico lo que nos dice, el mindset se come a la cultura y la cultura se come a la estrategia. ¿Por qué? Yo puedo tener una estrategia muy buena, pero si no tengo una cultura que la respalde, la estrategia no va a funcionar. Y puedo montarme una cultura muy tesa, pero si tengo a la gente con un mindset erróneo, la cultura y la estrategia se caen. Entonces, lo que queremos bajar precisamente era lo que les decía y era el tema de la especialización. ¿Listo? Eh, bueno, entonces, para que nosotros, perdón, para que nosotros podamos evolucionar, entonces necesitamos tres pilares súper importantes. Entonces, lo primero son las experiencias de liderazgo a través de los intercambios. Lo segundo es TXP con la cultura organizacional. Y lo tercero es las finanzas, la legalidad de las entidades locales y la gobernabilidad. ¿Sí? ¿Por qué vamos a basarnos en estos tres pilares? Porque lo que nos ha venido pasando mucho, digamos, estos 2 últimos años, es que tenemos entidades que están creciendo, 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 digamos, en temas de approve, pero cuando uno va a ver el realize, no pasa, ¿sí? Digamos que las tasas de conversión son muy malas. O cuando uno ve que sí pasan, lo que pasa es que las entidades empiezan a quebrar porque no están viendo, digamos, el pilar de TXP, de finanzas, de cultura y de gobernabilidad como uno solo, sino se enfocan en lo operativo y las entidades locales empiezan a hacerse insostenibles en el tiempo. Que ustedes saben, si investigan un poquito el estado actual de DSEC en Colombia, hay casos muy marcados, ¿sí? Entonces, por eso es importante que ustedes siempre piensen que el uno no puede funcionar sin el otro. No me sirve de nada tener un montón de approve si no tengo membresía para hacer el delivery. No me sirve de nada. Chicos, ¿quién tiene el micrófono abierto? Julián, eres tú. Gracias. Listo. No me sirve de nada tener un montón de intercambios si no tengo membresía que haga el delivery y no me sirve de nada tener membresía y tener intercambios si no tengo unas bases financieras que puedan soportar un pico. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se ve esto en términos prácticos? Entonces, tenemos 3 tipos de entidades, ¿sí? De pronto, esto les puede generar alguna confusión si leen las políticas generales. Digamos que las políticas generales lo que a ustedes les van a mostrar son los estados que una entidad local puede estar en la Asamblea General de Asociados. Acá lo que ustedes van a ver es el tipo de entidad local según sus operaciones. ¿Listo? Entonces, tenemos primero a las entidades especializadas. Entonces, las entidades especializadas son las que corren de 1 a 3 productos y tienen de 1 a 2 productos foco. Las entidades multicore son las que corren de 4 a 6 productos y tienen de 2 a 3 productos foco. Y las unidades en transición son las entidades que aún no han cumplido los requisitos para ser comité local. ¿Listo? Entonces, quiero que tengan algo en cuenta muy importante. Sé que en Colombia tenemos un mindset, digamos, un poquito complicado, que las entidades piensan que por ser especializadas están en un stage o en un estado menor que las entidades multicore. Y eso es completamente falso, ¿sí? Lo que pasa es que el contexto de las ciudades y las capacidades de los comités locales a veces no dan para que una entidad sea multicore y eso no está mal. Y tampoco, digamos que sería lógico que ciertas entidades fueran especializadas. Entonces, quiero que rompan ese mindset desde ya, porque ese mindset se ha venido afectando mucho en el tiempo. Entonces, ese tema de que mi entidad subió, mi entidad bajó de stage, eso es falso, ¿sí? O sea, eso es una ilusión de aire. Lo que pasa es que simplemente las entidades se agrupan dependiendo de los servicios que necesitan. Pero eso de subió, bajó, pues, o sea, digamos que eso no, en realidad, eso no viene como con un fundamento detrás de. ¿Listo? Entonces, mi recomendación para sus aplicaciones es, si ustedes son una entidad especializada,
no propongan más de un producto foco, ¿sí? Si ustedes son entidades multicore, no propongan más de 2 productos foco. ¿Por qué? Porque esto les permite hacer una propuesta muchísimo más aterrizada y les permite controlar mejor sus recursos. Porque también les estoy dando este advice porque ahorita el OIM va a entrar en un tema de actualizarse y esa va a ser la propuesta que vamos a traer, ¿sí? Entonces, no, que no tengan más de esto. Algo que tienen que tener en cuenta es que a hoy, digamos, tenemos entidades locales que están corriendo 4 productos foco porque, por ejemplo, 4 productos, perdón, por ejemplo, no siguieron las recomendaciones de UDI y se quedaron con un solo producto foco. Si ustedes llegan a quedar electos, eso no va a pasar. ¿Sí? Si usted está corriendo 4 productos focos, su entidad tiene 4 productos, perdón, su entidad va a tener que tener 2 productos foco. ¿Por qué? Porque necesitamos que las entidades de ISEC en Colombia se enfoquen, se especialicen y dejemos de tener entidades estancadas y decreciendo. ¿Listo? Para mí, de nuevo, si usted es especializada, elija un solo producto foco. Si usted es multicore, elija máximo 2 productos foco. ¿Listo? Si ustedes son unidades en transición, hagan que su propuesta muestre claramente cómo va a ser la transición para convertirse en entidad local especializada. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Listo. Entonces vamos a continuar. Entonces, estas entidades se dividen en unos clústeres. ¿Listo? Entonces, no se los voy a leer todos, pero ahí les dice en qué clúster está su entidad local según el producto que corre, en términos de approve. Eso también va a tener un refresh, pero igual esto es una guía muy importante para sus aplicaciones. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué es importante? Cuando usted se piensa en su producto, foco, por ejemplo, piense usted qué tiene que hacer para pasar de clúster 0 a clúster 1 o qué tiene que hacer para pasar de clúster 1 a clúster 2. Hay unas guías muy fáciles que están en el Smart Hub que son los Growth Path. Eso les puede dar, digamos, una luz de cómo debería ser la planeación de su propuesta con respecto a los productos. Digamos que es algo muy aterrizado, es algo muy sencillo, pero que les da a ustedes el paso a paso de lo que debería suceder. Porque lo ideal no es que ustedes se planeen de una como soy clúster 0 y quiero terminar siendo clúster 4, porque digamos que eso hemos visto que no es tan sano para las entidades locales, porque cuando tú pasas de hacer muy poco a hacer mucho de un solo totazo, las entidades normalmente no están preparadas. No quiere decir que sea imposible y que esté mal del todo, porque hay casos como hay ese que en externado cuando se abrió que lo lograron, pero era también porque teníamos gente con mucho KM y otros comités locales. Entonces, quiero que sean muy aterrizados y piensen cuáles son los recursos en términos de conocimiento y de membresía que tienen para lograr este tipo de cosas. Sí, esto es semestral. Y pues digamos que la idea es que, digamos, ahorita ustedes en replanning también lleguen muy claritos en qué estado está su entidad local para que también con base en eso puedan trabajar. Los Grow Path están en el Smart Hub. Ustedes entran a recursos, OIM, y ahí están los Growth Path. ¿Listo? Listo, entonces ahí simplemente les dan un ejemplo. Entonces ahora, uno, ¿cómo mide a una entidad con respecto al Evolution Model? Y tenemos los modelos de crecimiento, que son los Growth Path y el Evolution Index. Entonces, ¿qué es el Evolution Index? El Evolution Index es una gráfica donde ustedes pueden ver cómo se cruza el estado de operaciones con la salud de su comité local. Esa información las tienen de cada uno de los comités locales, la tienen sus LCPs. Entonces, si hoy ustedes no conocen cómo están ubicados en el Evolution Index, acérquense a sus LCPs y pídanle los reportes que mensualmente manda OD para que sepan en qué estado está su entidad local. ¿Listo? Y bueno, aquí era lo que les mencionaba al principio. Aquí es muy importante que ustedes también empiecen un poco a evolucionar en cómo están viendo las operaciones. Entonces, yo no quiero
que sus propuestas se limiten a ver solamente los, digamos, los históricos y ya. Y pues como las estrategias de mercadeo, que es lo que uno está acostumbrado a ver año tras año, sino que de verdad sus apuestas sean tan completas que uno pueda ver claramente ustedes cómo van a mejorar el process time de sus entidades locales, cómo está el estado de IR de sus entidades locales, cuál va a ser la puesta en sinergias de sus entidades locales, que ese es uno de los puntos más críticos que en este momento tenemos, y cómo van a hacer la entrega y el delivery de los estándares, ¿sí? No nos podemos seguir quedando solamente en cuál va a ser nuestra estrategia de proof, sino cómo vamos a ir más allá de eso, que eso es las necesidades y eso es lo que el contexto nos está pidiendo. A hoy, si ustedes se dan cuenta, a los comités que más están buscando para hacer cooperaciones y fortalecer el tema de IAR es Process Time, Conversion Rate y el tema de los estándares, ¿sí? Si su comité local no tiene esas tres cosas en un estado óptimo, le va a quedar muy duro para, digamos, hacer cooperaciones. Ahí también en los Growth Path también encuentran el Growth Model de finanzas y de TXP, entonces es súper importante que también los lean y los tengan en cuenta. De nuevo, esto va a tener una actualización, pero mientras tanto trabajen con el material que hay, el material es bueno, entonces les va a servir como una luz para poder entender bien esto. Los que, digamos, vienen de áreas estratégicas y no están tan empapados del tema operacional. Listo, entonces así es como se ve el Evolution Index, el que les estaba hablando ahorita. Entonces tenemos por un lado el performance y por el otro la salud. La salud sale digamos, el ponderado del Finance Index y el TXP Index. Entonces ahí sacamos el de salud. Sí, los Growth Model también están en el Smart. Entonces, la idea es que si su entidad está en la parte superior derecha del cuadrante del plano cartesiano, ese es el estado ideal en el que debería estar una entidad local, ¿sí? Entonces, ahí es cuando ustedes revisen bien en qué estado está su comité o su entidad y revisen hacia dónde lo quieren llevar y cuáles van a ser sus estrategias para jalonar eso. Listo, entonces ahí simplemente se aclara nuevamente y la idea de esto es evolucionar también para que nosotros empecemos a cumplir con lo que prometemos en nuestras planeaciones. ¿Listo? Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? Listo, chicos. Entonces, si no tienen preguntas, vamos a continuar con temas de asamblea. ¿Listo? Entonces, la misma pregunta. ¿Cómo se sienten en temas de asamblea del 1 al 10? Listo, súper. Entonces, estamos como en un promedio de más o menos 5. Entonces, no se preocupen, es súper normal. Normalmente quien maneja mejor la asamblea es el LCP, pero entonces aquí también es la invitación a que ustedes le pidan a sus LCPs muchísima más educación sobre esto. Yo aquí les voy a explicar en términos generales cómo funcionan los temas de asamblea, pero si ustedes necesitan más información se pueden acercar a mí. Este ya va a ser el segundo año que yo voy a estar como encargada del proyecto de gobernabilidad de IASEC en Colombia. Entonces, digamos que ya tengo un conocimiento amplio de cómo son las dinámicas. Entonces, si algo no les queda claro acá o más tarde se les ocurren otras preguntas, no hay ningún problema, se pueden acercar a mí. ¿Listo? Entonces, voy a tratar de que esto no sea un espacio tedioso, pero se los va a leer tal cual y se los va a explicar porque no quiero que vayan a quedar con dudas. ¿Listo? Entonces, este es un extracto de los estatutos de IASEC en Colombia. Entonces, ahí de entrada, mi invitación es, léanse los estatutos y las políticas de IASEC en Colombia. Esa es nuestra Biblia, digamos que lo que está escrito ahí está escrito en piedra, entonces cada vez que tengan un problema en términos de, no sé, tuve un problema con mi entidad local y no sé cómo proceder, o
bueno, no sé, infinidad de cosas, o soy una entidad local y no sé cómo hacer que mi comité sea un comité, que mi entidad local sea un comité local, o no sé cómo se adquiere pleno derecho, qué pasa si mi entidad pierde pleno derecho, todo eso está ahí. También está en el Smart Hub, no, no estoy segura la verdad si está en el Smart Hub, pero me puedo encargar de que de aquí al martes ya esté en el Smart Hub, ¿listo? Entonces, les voy a leer este extracto y se los voy a explicar. Entonces, la Asamblea General de Asociados siempre actuará como un cuerpo colegiado, velando por el bienestar de IESEC en Colombia, el cumplimiento de sus deberes y el correcto uso de facultades otorgadas por los estatutos. No obstante, los miembros de la Asamblea se reunirán en subcomités que aseguren el trámite de temas puntuales y la estructuración de propuestas y temas de discusión antes de que sean llevadas a la Asamblea en pleno. ¿Esto qué quiere decir? La Asamblea General de Asociados, que está compuesta por los LCPs y el presidente de la Asamblea, que es el MCP, son el órgano más importante de IESEC en Colombia porque en ellos está la última palabra de todo. Entonces ahí hay que romper primero un mindset y es el MC no es el que tiene la última palabra en todo, ¿sí? El MC es quien propone la estrategia para el término, digamos, que corresponde, y la Asamblea General de Asociados es quien toma las decisiones frente al curso de la organización. ¿Esto qué quiere decir? Un ejemplo, si ustedes hoy fueran MC y propusieran X o Y plan con X o Y presupuesto y la Asamblea ve que esto es peligroso para IESEC en Colombia, la Asamblea está en la facultad de decir, eso no va, ¿sí? Tienen que cambiar toda su propuesta. O decir, ese presupuesto está desfasado, hay que cambiar toda su propuesta. Entonces, lo primero que quiero que tengan aquí es la responsabilidad que tiene un LCP, ¿sí? Digamos, yo fui LCP en el año 2016 y una de las malas prácticas que nosotros tuvimos fue que, por ejemplo, en esa época nosotros decidimos que el OPS, la plata que entra del OPS, se iba enteramente para la entidad local, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Nosotros no vimos cómo iba a afectar eso a futuro y hoy el Fondo de Expansión de IESEC en Colombia no tiene dinero, ¿sí? Entonces, ustedes, ¿cómo empiezan a tomar decisiones basadas en datos? Y es desde ya que ustedes, como aplicantes, tienen que entender el funcionamiento, pero eso les digo, léanse muy bien estatutos y políticas y entiendan la importancia del rol. ¿Listo? Cosas también importantes que deben saber, desde el año 2016 nosotros tenemos estos estatutos y políticas. ¿Qué quiere decir? Que esto es prácticamente nuevo. Porque nosotros hicimos ese cambio porque nosotros somos vigilados en temas legislativos por la Cámara de Comercio, ¿sí? Entonces, ¿qué vigila la Cámara de Comercio? Que esas decisiones que está tomando la Asamblea General de Asociados no tengan, digamos, cosas corruptas, sea a través de procesos transparentes, las asambleas se den, digamos, bajo el procedimiento que tiene que ser, bajo las normas que tienen que ser y que, digamos, eso no esté guiado por conveniencia de X o Y personas. Entonces, todos los documentos que nosotros generamos en las asambleas generales de asociados están vigilados por la Cámara de Comercio. Entonces, bueno, continuemos. Parágrafo. Dentro de la Asamblea General de Asociados existirán, de acuerdo con el número de presidentes locales que lo compongan, subcomités que propenderán por el correcto funcionamiento de aspectos físicos de IESEC en Colombia. La regulación y estructuración de dichos entes dependerá exclusivamente de la Asamblea y en subsidio de la persona que funja como presidente de la misma. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la Asamblea tienen que existir los subcomités. Entonces, ya ahorita les voy a pasar a explicar los subcomités, pero algo que deben saber es que el modelo de los subcomités cambió. ¿Por qué cambió? Nosotros, digamos, desde siempre veníamos teniendo subcomités que estaban compuestos entre 5 y 10 LCPs. Estos subcomités correspondían a finanzas, legislación, membresía, steering team, etc, etc. Digamos que ahorita ya lo vamos a conocer en detalle. Incluso tuvimos en un momento un subcomité que se encargaba solamente de eventos y antes el subcomité de legislación estaba encargado del subcomité de gobernabilidad. ¿Qué hacían antes? Cuando digo antes es del 2016 para atrás, es que nosotros todo el tiempo generábamos
em, políticas nuevas, y las asambleas se limitaban a actualizar una y otra vez esas políticas. Pero a partir del 2016, cuando la Cámara de Comercio nos dice que debemos dejar de estar actualizando eso todo el tiempo, porque eso, digamos que parecía que nosotros estábamos haciendo irregularidades, aunque no lo estábamos haciendo, pues porque para los entes gubernamentales, digamos que es un poco difícil entender nuestra estructura. Nos pidieron que tuviéramos unos estatutos fijos y unas políticas generales que fueran lo suficientemente generales que le permitieran a la entidad tener un poco de flexibilidad frente a sus operaciones. Entonces, cuando dejamos de estar legislando sobre la legisladera y la Asamblea ya se vio obligada a empezar a ver otros temas como, digamos, la sostenibilidad de los eventos, el modelo financiero, las directrices de calidad, entre otros, la dinámica de la Asamblea cambió completamente. Entonces, eso hizo que no todos los subcomités funcionaran digamos, con la misma productividad y fueron desapareciendo subcomités. Entonces desapareció el subcomité de los eventos que se llamaba BITS y el subcomité de legislación y gobernabilidad se tuvo que unir porque el de gobernabilidad, digamos que hacía las funciones que actualmente hace nuestra área jurídica, que es velar porque estemos concorde a la ley colombiana. Entonces lo que hicieron fue unirse. Y esto con el tiempo hizo que también el número de personas dentro de un subcomité fuera demasiado. Entonces no todo el mundo tenía un performance. Se trataron de utilizar estrategias como incluir el performance de asamblea dentro del LCP Performance Assessment, pero igual esto, digamos que fue una solución cortoplacista y en realidad no solucionó que todo el mundo trabajara por subcomités, digamos, de una forma productiva. Entonces lo que hicimos con Cristian nuestra apuesta para este MC es que vamos a funcionar igual que la Asamblea Global. Vamos a tener los chair de los subcomités, pero los demás LCPs van a trabajar con ellos en la medida en que se inscriban a iniciativas. Por ejemplo, si yo soy la chair del subcomité de finanzas y quiero dedicarme a revisar el modelo financiero, entonces lo que yo hago simplemente es abrir la convocatoria y escojo 2 o 3 LCPs que quieran inscribirse a esa iniciativa y con esos LCPs trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que no todos los LCPs van a tener que estar involucrados en temas de, digamos, producción de cosas dentro de la asamblea, pero eso no quita su obligación de representatividad de las entidades locales. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Todo check? ¿Se durmieron? Listo. Entonces, continuamos. Entonces, hoy existen 4 subcomités y un tribunal. Listo, entonces tenemos el equipo nacional de estrategia, que antes se llamaba el Steering Team, ahora es el Strategic Team. Tenemos el subcomité de finanzas, el subcomité de membresía, el subcomité de legislación y aparte tenemos el Tribunal de Ética y Disciplina. ¿Por qué digo aparte? Porque el Tribunal de Ética y Disciplina funciona como un cuerpo colegiado que puede tomar sus propias decisiones. Es decir, ellos están, digamos, como a un ladito de la asamblea y ellos están compuestos por 2 LCPs, un miembro del CAN y el abogado de DSEC en Colombia. ¿Sí? Ellos son los únicos que pueden conocer y tomar decisiones sobre los casos de ética que se darán a nivel local o nivel nacional. ¿Listo? Bueno, entonces les voy a contar rápidamente el subcomité de legislación. Un miembro del CAN, ¿sí? Que es un miembro del Consejo Asesor Nacional. Que, por ejemplo, Fercho, el chair de Starway, él es uno de los miembros del CAN. ¿Sí? Y él ha tenido participación, por ejemplo, en temas del TED, cuando el chair del CAN no, digamos, no puede atender las solicitudes. Entonces, listo. Primero tenemos el subcomité de legislación y gobernabilidad. Entonces, este subcomité vela
para que la normatividad interna de SEC en Colombia se cumpla. Entonces, ¿qué tipo de normas tenemos nosotros? Digamos que el MCP no puede, digamos, citar una asamblea de un día para otro, o las asambleas ordinarias que, digamos, suceden en los eventos cuando sus LCPs se van a legislar, digamos, el acta o la convocatoria o los temas, digamos, que no pueden surgir improvisados, sino que eso tiene que tener un tiempo mínimo de 8 a 15 días. Entonces, ellos velan para que, digamos, eso funcione de esa manera y que todas las personas que tienen voz dentro de la asamblea, es decir, los LCPs y el presidente de la asamblea, puedan proponer mociones y temas para tratar, digamos, como en conjunto. Sí, esas PPT se las podemos compartir. ¿Listo? También es la persona que tiene que registrar la asistencia a los espacios legislativos. ¿Qué pasa si yo soy una entidad en pleno derecho y no asisto a un espacio legislativo sin una justificación? Mi entidad local pierde pleno derecho automáticamente. O si llego tarde, o si me retiro en medio de la sesión sin una justificación. Listo, también es el subcomité encargado de revisar las actas después de cada espacio legislativo, ver que, digamos, yo normalmente soy la que redacta las actas porque soy la secretaria de la asamblea, digamos, que me invita continuamente a que sea la secretaria. Entonces, por ejemplo, el subcomité de legislación tiene que velar porque yo no haya escrito, por ejemplo, cosas que ellos no discutieron, o que las mociones que se aprobaron efectivamente aparezcan aprobadas, o las que no se aprobaron efectivamente aparezca que no se aprobaron, etc., etc. ¿Listo? Tiene que tener esto en un espacio público, tiene que hacer la convocatoria, tiene que hacer el seguimiento al cumplimiento de las mociones. Entonces, hay dos tipos de mociones, de general y de mandato. Entonces, las de generales son las que todo el mundo vota, todo el mundo opina, y las de mandato son las que la gente tiene que hacer sí o sí y no es negociable, por ejemplo. Entonces, ¿qué mandatos? Por ejemplo, que X entidad está dejando de entregar sus soportes contables. Entonces, lo que tiene que hacer en la asamblea, por ejemplo, le manda un mandato de que si al siguiente, en vez de entregar los soportes contables, debe pagar un salario mínimo, por ejemplo. Y la entidad no tiene opción porque es un mandato. Listo, y tiene que estar emitiendo recomendaciones a los miembros de la asamblea para estandarizar la gobernabilidad local, aunque la verdad eso ha sido una lucha que todavía no hemos podido solucionar del todo. ¿Cuáles son los requisitos para ser un comité local con pleno derecho? Entonces eso los pueden encontrar en las políticas generales, pero pues digamos que los más importantes son tener el 60% de la planeación cumplida en términos de APRUF y RE en el producto foco, y cumplir con todo lo que se pide de finanzas y legalidad de las entidades locales. No tener llamados de atención. Entonces, por ejemplo, si su entidad alguna vez recibe un correo del área administrativa o del EMSI o de alguno de los chairs de la asamblea que diga llamado de atención a ISEC Chocó, automáticamente ISEC Chocó pierde pleno derecho, sin importar el contenido del llamado de atención. ¿Listo? Y la principal sinergia que tiene este subcomité es el abogado de ISEC en Colombia y pues el presidente de la asamblea. ¿Listo? Luego tenemos el subcomité de finanzas. Entonces ellos se encargan de hacerle seguimiento a la ejecución de los eventos, hacer track del presupuesto, que los reportes finales de los eventos sucedan, y trabaja muy de la mano con el Conference Manager. Para mí, este subcomité de finanzas es el que más ha dejado GCPs dentro de la asamblea, porque gracias a este subcomité, por ejemplo, el año pasado, ISEC en Colombia pasó de tener de entre 40 a 45 pérdidas en cada evento nacional a pasar a 0. Entonces, el trabajo que esta gente ha hecho de verdad ha sido muy teso. Si se pueden hablar con los chairs de estos subcomités, se los recomendaría. Ellos han hecho un trabajo de verdad estupendo con la Asamblea General de Asociados. Y ellos se encargan de que, digamos, ISEC en Colombia esté, digamos, alineado con todo lo que la organización pues nos demanda, pero también las leyes colombianas nos demandan, ¿sí?
Entonces ellos en este momento, digamos, ¿cuál es su principal batalla? Ellos están sacando adelante todo lo del modelo financiero. El año pasado y antepasado nos ayudaron a sacar todo el tema del costeo. Y ellos también están dando ahorita la pelea muy fuerte por el tema del software contable. Sí, entonces, si se dan cuenta, tienen proyectos bastante grandes y que de verdad ayudan a que nuestra organización esté evolucionando, digamos, hacia donde tiene que ir. Listo. La principal sinergia es Conference Manager, MCP Finanzas o CFO y contadora. ¿Listo? O sea, Sony. Listo, ahorita les voy a decir al final quién es el chair de cada subcomité. Acuérdense que no hay personas fijas dentro de los subcomités, sino solamente los chair. ¿Listo? Entonces al final se los digo todos. Listo, el subcomité de membresía para mí también es uno de los subcomités más bonitos que existe dentro de la Asamblea General de Asociados. Es uno de los subcomités que más trabajo tiene, pero que tal vez es uno de los subcomités que más estabilidad le puede dar a IESEC en Colombia. ¿Por qué? Porque lo que hace este subcomité es que cada periodo legislativo, es decir, cada vez que tenemos un evento nacional, o sea, Starway, Skyline y Crossway, y en el CEOs que tienen sus LCPs en octubre y que en el caso de quedar electo ustedes participarían, ellos en cada uno de esos espacios, para los momentos legislativos que se abren ahí, hace la reevaluación de estatus, es decir, decide, según los criterios que tenemos en las políticas generales de ISEC en Colombia, qué entidades están con pleno derecho, qué entidades están en prueba por primera vez, qué entidades están en prueba por segunda vez y qué entidades son unidades en transición, ¿sí? Esta es una tarea, digamos, muy importante porque ¿qué pasa? Si mi entidad local, por ejemplo, perdió pleno derecho esta vez, entonces entra en prueba 1. ¿Qué significa que está en prueba 1? Que desde el equipo de desarrollo organizacional tenemos que hacer un plan de seguimiento e intervención en la entidad local para que el siguiente periodo legislativo obtenga pleno derecho. Si en el siguiente periodo legislativo vuelve a perder pleno derecho, entra en prueba 2. ¿Qué quiere decir que está en prueba 2? Que de no cumplir los criterios nuevamente una tercera vez y pierda pleno derecho, puede caer en el estatus de unidad en transición, es decir, que dejaría de ser comité local. Si por tercera vez en un periodo legislativo de manera consecutiva pierde pleno derecho, es decir, no cumple los criterios para volver a reabrirse como comité local, se da el cierre automático de la entidad. ¿Sí? Entonces, este es un modelo que a hoy no le hemos hecho un seguimiento estricto porque digamos que la asamblea frente a esto no se ha organizado, pero en el momento en que nosotros empecemos a hacer un seguimiento estricto a esto, ahí sé que en Colombia puede entrar en un estado crítico. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, desde diciembre del 2017, la Asamblea General de Asociados solo está teniendo entre 4 y 8 plenos derechos. O sea, ni siquiera el 50% de los comités locales. Que esto es un estado de verdad crítico y es algo muy grave. ¿Y por qué es grave? Porque es que ni siquiera están perdiendo por los criterios operativos, están perdiendo por cosas que son, perdón la palabra, pero pura negligencia, que son, no envían soportes contables, no cumplen auditoría, no envían papeles a tiempo y siempre, aunque hayan espacios de recuperación, las entidades no hacen el procedimiento y pierden pleno derecho. Entonces, este es un tema bastante serio y este subcomité de membresía vela para que las entidades locales se ajusten a estos procedimientos y no caigan, ¿sí? De todas formas, con el equipo de desarrollo organizacional estamos metiendo mucho la ficha de esto, porque para nosotros también, digamos, nuestra característica como una de las organizaciones más democráticas del mundo y la gobernabilidad de IESEC en Colombia sí se ve en peligro cuando tú solamente tienes 4 personas tomando las decisiones de una organización de 1.800 voluntarios, ¿sí? Entonces, quiero que desde aquí ya empiecen a ver la importancia que tiene la Asamblea General y este subcomité puntualmente. También la idea es que ese subcomité genere propuestas para
saber cómo vamos a enfrentarnos a este tipo de problemáticas y ayudar a la Asamblea General a que salga de este estado crítico. Su principal sinergia es conmigo, como MCVPOD, y con el MCP. ¿Sí? Entonces, estamos siempre los tres trabajando en conjunto para revisar este tema. ¿Listo? Y por último, tenemos al Strategic Team. Entonces, el Strategic Team es quien lidera, el chair del Strategic Team es quien lidera a los demás chairs de los comités. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queríamos era que este cuerpo de chairs funcionen como los consejeros y los implementadores de la estrategia nacional, digámoslo por ponerlo en términos prácticos. Porque ¿qué pasaba antes? Los chairs cada uno estaba trabajando de manera aislada en sus temas, pero la sinergia no se estaba dando. Entonces los esfuerzos se daban un poquito aquí, un poquito acá, pero no teníamos un todo. Entonces lo que se busca ahora es que trabajemos como un solo equipo. Este Strategic Team también se encarga de abrir espacios de retroalimentación con la Asamblea Nacional. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes ya conozcan las estrategias de este semestre, se van a dar cuenta que, por ejemplo, la apuesta por los descuentos ya no va a ser tan alta. ¿Y es por qué? Porque la Asamblea nos dijo, no más descuentos porque los productos están, digamos, desvalorizando. Entonces, ese tipo de cosas son las que ellos nos dan el input. O ahorita que a ellos nos aprobaron la planeación y el presupuesto, ellos nos ayudaron a trabajar en varios temas que tal vez para las realidades locales no funcionaban tanto y ellos nos ayudaron a adaptar con el liderazgo del Strategic Team. También la idea es que surjan estrategias para la implementación de la estrategia nacional y sean quienes velen porque la organización se está guiando hacia ISEC 2020, ¿sí? Que también es el marco estratégico global y es hacia donde nosotros deberíamos estarnos dirigiendo como un solo ISEC, digamos, internacional, como ISEC en el mundo. ¿Listo? Entonces, rápidamente, si quieren, ahora sí anoten, les voy a decir los chairs de los subcomités. Entonces, el chair del Strategic Team es Alejandra, la LCP de Bucaramanga. El chair del subcomité de membresía es Dairo, el LCP de Santa Marta. La chair del subcomité de finanzas es Catalina, la LCP de ISEC en Central. Y la chair del subcomité de legislación y gobernabilidad es Laura, la LCP de ISEC en Valledupar. ¿Listo? Entonces, ¿tienen alguna pregunta, chicos? Listo, entonces, Strategic Team, Alejandra, ISEC en Bucaramanga. Listo, entonces, Strategic Team, Bucaramanga. Subcomité de membresía, Dairo de Santa Marta. Subcomité de membresía, Dairo Santa Marta. Subcomité de finanzas es Cata de ISEC en Central. ¿Listo? Cata de ISEC en Central. Y el subcomité de legislación y gobernabilidad, Laura de ISEC en Valledupar. Valledupar, legislación y gobernabilidad. ¿Listo? Entonces, ¿tienen alguna pregunta, chicos? Ah, bueno, y la chair del TED es Karen de ISEC en ESI. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Todo check? Karen es de Central y es la chair del subcomité de finanzas. El TED con D es de ESI. Y bueno, el TED lo que hace es recibir los casos de ética que se abren desde la Oficina Nacional o desde las entidades locales o ustedes como, digamos, voluntarios de manera individual y ellos tienen unas instancias en las que ellos revisan los casos, recolectan pruebas, llaman a conciliación y
siempre dan un fallo. Y esos fallos se comunican a la Asamblea General de Asociados. ¿Qué pasa? Ellos funcionan como un cuerpo colegiado aparte de la Asamblea porque todos los casos de ética que ustedes pasan al TED son confidenciales, ¿sí? Entonces, toda la información que ustedes entregan es de manera confidencial. Los únicos que saben cuáles son los casos de ética que actualmente se tienen son dos LCPs, que en este momento está Karen. Antes teníamos a la LCP de Pereira, pero con el cambio que hubo, entonces estamos revisando quién va a suplir el cargo que ya tenía. El abogado de ISEC en Colombia y un miembro del Consejo Asesor Nacional. ¿Listo? Los del TED no cambian, ellos son fijos por la confidencialidad de los casos, ¿sí? Como los casos son, digamos, solamente los pueden revisar ellos, entonces los LCPs son fijos. ¿Listo? ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Todo check? Listo, chicos. Entonces, bueno, eso es todo. Ya saben qué temas pueden acercarse a preguntarme. Si necesitan que les amplíe la información para sus aplicaciones, de verdad les deseo muchos éxitos. Correr este proceso es uno de los procesos más tesos que tiene esta organización. Y de verdad el proceso los va a sacar mucho de su zona de confort, pero es un proceso de verdad demasiado lindo y si llegan a quedar electos van a vivir una de las experiencias más intensas, pero más de verdad más gratificantes, tener la oportunidad de liderar a voluntarios que hagan posible el cambio en nuestras realidades es algo de verdad mágico y solamente lo van a entender cuando estén ahí. Desde ya les extiendo todo mi apoyo como MCBPOD, como Andrea, todo lo que necesiten pueden recurrir a mí. Los fines de semana no voy a contestar tan rápido porque los fines de semana voy a estar en replanning, pero el resto entre semanas sí voy a estar ahí completamente para ustedes. Entonces, muchos éxitos, un abrazo y descansen. El chat, yo creo que lo suben mañana mismo. Bueno, chiquillos, un abrazo, que descansen.